Entonces, hablando de letras de canciones, vamos a hablar de esta letra de canción, que es la canción Jerusalén Año Cero de Silvio Rodríguez. Entonces Silvio dice que si existió Cristo, era un verdadero revolucionario. Y sí, realmente Cristo sería si históricamente existió un revolucionario. Cristo vivía hacia el mar de Galilea, pero llega a Jerusalén. Llega a Jerusalén en una fecha en la que se celebra la Pascua judía. Y llega a Jerusalén justamente porque él es de origen judío. Y debe ir a Jerusalén para cumplir con el mandato que incluso viene desde las leyes judías. Y es que los judíos de la diáspora, que son los judíos que no vivían en Jerusalén, debían ir a Jerusalén en ciertas fechas, por ejemplo, en la Pascua judía, eso lo decíamos la vez pasada, para celebrar entonces con la cena del pan y el vino, celebrar el éxodo judío cuando lograron salir de Egipto huyendo del faraón, ¿sí? O sea, esta es la Pascua judía prácticamente. Y esta Pascua judía se celebra con pan que se come sin fermentar, precisamente con pan sin levadura, porque la comunidad judía cuando sale de Egipto sale a velocidad huyendo del faraón y no alcanzan a fermentar el pan. El pan lo comen sin levadura. Por eso en una de las citas de la Biblia, uno de los apóstoles dice que el primer día de los ácimos, el ácimo es el pan sin levadura. Entonces, bueno, Cristo llega justamente a Jerusalén a cumplir como rabí judío, como maestro judío, con sus discípulos. Venía a enseñar de las sinagogas, venía justamente a celebrar la Pascua judía. Pero ahí se encuentra con algo muy fuerte para él, políticamente hablando, y es que tenemos que en esta época hay una división fundamental entre lo que serían los fariseos, incluso los esenios, y los saduceos. Los saduceos eran los sacerdotes que estaban del lado de Roma, que tenían una situación privilegiada y que defendían incluso el dominio de Roma, incluso sobre Jerusalén, porque este dominio les daba a ellos una cierta estabilidad, ¿no? Estaban como del lado de la colonización, por decirlo así, del lado del poder, digamos, ¿no? En cambio, los fariseos eran periféricos, vivían aún en una situación un poco nómada y defendían otros principios completamente diferentes y no estaban de acuerdo con que Roma tomara Jerusalén. Y en ese sentido no estaban de acuerdo con el templo o con lo que sería la raíz de la iglesia romana. Recordemos que en esta época no había iglesias, pero sobre todo con el poder del imperio romano, y estaban en contra de los saduceos. Entonces, cuando Cristo llega y se encuentra en el templo a los mercaderes, esto de voltear las mesas es muy importante porque es como voltearlo todo al revés. Él lo que hace es justamente, echar a quienes toman poder del templo. Y prácticamente empieza acá una situación que es un movimiento, que es una revolución, que es algo peligroso para el control y para el dominio justamente de Roma. Y por eso en su letra Silvio acude a este asunto. Vamos a leer algunas partes puntuales. Bien, Jesús va con sus discípulos a celebrar el Pesaj, o sea, la Pascua judía, pero ya les digo, recordemos que también había una situación de tensión entre dos fuerzas prácticamente contrarias. Por un lado, estaba en aquel momento, sobre todo, había muchos grupos, insisto, estaban también los esenios, pero también estaban los fariseos. Y los fariseos hacían parte de la periferia, eran las clases bajas populares. ¿Qué eran los fariseos o qué roles solían cumplir o qué trabajos solían cumplir? Eran pescadores, agricultores, zapateros, carpinteros. Estos eran los fariseos. Y defendían la tradición judía por fuera de una situación de poderío y de enriquecimiento, sino desde un lugar de la humildad, ¿sí? En cambio, los saduceos eran aliados de Roma y eran los que tomaron posesión de Jerusalén. Los fariseos estaban en tensión con Roma, ya dijimos, ¿no? Jesús llega, entra al templo entonces y lo que ve, ¿qué es lo que ve? Ve corrupción. Eso es lo que ve Jesús, ve corrupción. Ve un poderío que implica mercado, riqueza, en un lugar que debió ser un poco determinado por la palabra y por la fe y por la enseñanza. Porque gran parte de la población judía desarrollaba algo que era una suerte de pedagogía y se basaba en la palabra, en la enseñanza. Entonces, por eso dice acá Silvio que
que fue enemigo del imperio y amigo de la palabra. Decía que todo era para todos. Entonces esto es muy interesante porque esto es una situación política prácticamente, ¿no? Es un lugar político de equidad social, ¿no? Bueno, entonces hay una posición política que toma Jesús ante el templo y la monopolización del templo, ¿sí? Y ahí es donde los sacerdotes saduceos se sienten amenazados porque además si Jesús es un líder religioso y político, está haciendo competencia, analogía, está haciendo una especie de un micro liderazgo en confrontación con Roma. Entonces no pueden haber dos líderes. Por eso en este caso es que se lo llevan al emperador, porque aquí lo que le está diciendo el emperador es alguien que te está haciendo competencia, hay alguien que está haciendo enseñanza y está haciendo ruido con su enseñanza y está invalidando el poderío que tiene el imperio de Roma. Esto es lo que dicen los saduceos, los sacerdotes. Es cierto que utilizan algunos, digamos, de la comunidad judía cercana a Jesús. Bueno, ahí está el tema de la historia con respecto incluso a Judas, ¿no? Pero la orden y el control lo toman desde ahí, lo toman desde el sacerdocio que domina el imperio romano, que tiene poder el imperio romano, ¿sí? Entonces, los sacerdotes buscan, lógicamente, eliminar a Jesús porque es un peligro y es por política, es un asunto político, no tan teológico, sino más bien religioso-político. Y los fariseos esperaban entonces la llegada del Mesías, o sea, el grupo fariseo esperaba la llegada del Mesías porque ya decía el Antiguo Testamento, en la tradición judía, ¿sí? En la Torá, viene diciendo que vendría un Mesías a salvar del dominio al pueblo judío. O sea, el Mesías que se esperaba no era un Mesías estrictamente religioso, era un Mesías realmente político y social, un Mesías que iba a liberar políticamente. Y esto es muy importante entenderlo porque era una situación social la que estaba viviendo el pueblo judío en esta época. Por tanto, el rol que haría Jesús, si bien está basado en la Torá y está basado en la religión y en las concepciones teológicas, tiene un fin social y político. Ese sería el rol que se esperaría de Jesús y que esperarían quienes lo seguían. Un rol de liberador político, que ese era el rol del Mesías que se esperaba. Bueno, recordemos que el Mesías, Masías, es el ungido, ¿cierto? Es descendiente de rey, pero es ungido. Y por eso es que detectan desde el sacerdocio de poder, detectan en la figura de Jesús el rey de los judíos, porque se suponía que llegaría un Mesías que iba a ser el rey de los judíos, descendiente del rey David, un ungido que iba a tomar el reinado y que iba a sacar del territorio a quienes impusieran un dominio. Entonces, que expulsaba a los ocupantes y daba la libertad al pueblo judío. Por tanto, lo que hace Jesús cuando llega al templo es una acción revolucionaria, así sea religiosa por un tema, sí, digamos, de la ética religiosa, donde él dice, bueno, el templo no es para vender, no es para establecer relaciones de mercado, es para la espiritualidad. De todas formas, cuando los sacerdotes ven esta acción que causó mucho revuelo, voltear el templo y echar a quienes no deberían estar ahí es una acción realmente política. Y ahí es donde, de hecho, se desata la persecución y se determina la sentencia. Fue esa acción la que prácticamente, sumado a todo lo demás, determina todo, ¿sí? Porque es una acción revolucionaria en el templo, ¿sí? Bueno, también recordemos que si la última cena es realmente la celebración de la Pascua judía, o sea, en este caso de Pesaj, lo que celebra esa ceremonia es la salida, la liberación del pueblo judío de Egipto. Entonces, en este caso, liberación del faraón, o sea, también de un poder que lo intenta dominar. Por tanto, este acto también de la cena muestra un poco a sus seguidores y a quienes lo persiguen el hecho de que él viene también a recordar la liberación del pueblo judío y a volverla a atraer, ¿sí? Si las masas se alborotaban, pues se da una rebelión. Entonces, en este caso, Jesús aparece como un peligro ante el dominio, ante el imperio y ante el estatus que tenía justamente los saduceos. Si el imperio perdía su situación, pues ellos perdían también su estatus y su dominio y su clase,
¿sí? Entonces, en este caso, podría ser una rebelión del pueblo judío en contra de Roma y los sacerdotes saduceos perderían su estatus. Tengamos en cuenta que aquí se buscaba una alianza romano-saducea, ¿sí? Contra los rabinos o los rabí tradicionales que venían del origen judío, sobre todo si tenían que ver o tenían diálogo con los fariseos. En este caso, lógicamente, la amenaza de Cristo es bastante grande para esta alianza que los saduceos querían hacer con el Imperio Romano. Por eso lo detienen los sacerdotes saduceos y lo llevan a Pilatos, ¿sí? Ahí hay un juicio que se entendería como un juicio legal. ¿Por qué? Porque están en una Pascua, están en una fecha, aún están en Pesach, y en esa fecha no se puede hacer este tipo de labores, ¿sí? No obstante, la acusación que se le hace es de rey de los judíos, o sea, de líder político. O sea, esta cuestión del INRI o la corona, que es también una burla y es una denigración, no obstante, se hace sobre la base de ese señalamiento. Aquí está un rey judío, un líder político que viene a sustituir al emperador romano, y eso pues no puede suceder. Entonces, tengamos en cuenta que también el castigo y la sentencia es la crucifixión. A la cruz, en la crucifixión se llevaban a aquellos quienes se rebelaban contra el Imperio Romano. O sea, también la forma en que es sentenciado Cristo demuestra que es un asunto de dominio político del Imperio Romano, ¿sí? Y ahí entonces tenemos que se controla a alguien que era un rebelde contra Roma, un rey de los judíos que era un rey independiente al César, y por eso lo crucifica Roma. Y entonces por eso dice acá Silvio en su canción: fue enemigo del imperio, amigo de la palabra, decía que todo era para todos, y se dice que enseñaba a los pastores a compartir las ovejas y a cuidarse de los lobos. Esto también tiene como una simbología interesante, ¿no? Tanta señal se hizo ruido en el poder de los templos y en la madera lo clavaron recio. O sea, sí, Silvio está muy bien, digamos, contextualizado históricamente, porque es digamos, la rebelión ante el templo, sobre todo, lo que hace que el poder romano digamos, sentencie a Cristo y tenga que establecer control sobre su posible liderazgo. Entonces, claro, supuestamente era por decir que era un Mesías, lo cual sería un pecado, porque decir que era hijo de Dios era una idolatría, era un pecado, en fin, y era más bien ser mago o hechicero. Pero, como bien dice Silvio, esa fue la justificación. Pero si la historia es cierta, fue porque hiciera silencio. Qué increíble letra de canción. El rey de los judíos, el hijo de los hombres, Cristo el Nazareno, lo llamaban. O sea, realmente esa es la manera en que lo llamaban. Bueno, este era lo que les quería compartir, y muchas gracias.